yo creo que cuando el Señor nos llama es importante saber a quién vas a oír. Hay un oído que hay que abrir y hay otro que hay que cerrar. El salmista decía en una ocasión, yo sé los que me atacan. El enemigo es nuestro adversario, pero no todos los ataques que recibimos vienen de parte del enemigo. Hay ataques que vienen de nuestra naturaleza humana directamente, pastor. Y uno de esos es la falta de estabilidad, la falta de determinación. Hay muchas personas que toman buenas decisiones, pero no las mantienen. Entonces esto no se trata de yo decir que voy a hacer cosas buenas o que voy a iniciar a hacer buenos hábitos o a tomar buenos hábitos. No, se trata de mantenerlos. Bienvenidos al programa Jesus Worship Center. Soy el pastor Frank López y estamos muy contentos, muy felices de llegar a ustedes en esta hora, en este precioso canal, a través de este medio, sabiendo de que Dios está en control, sabiendo de que Dios nos ama y sabiendo sobre todo que el Espíritu Santo sigue fluyendo vivo y lleno de poder en su iglesia. Y hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que mi esposa y yo amamos, respetamos, queremos mucho y admiramos a ella y a su esposa y a su familia, la admiramos muchísimo. Con nosotros hoy está la pastora Yesenia Ten. Bienvenida, pastora. Muchísimas gracias, pastor. Un honor estar aquí con usted y muchas bendiciones para toda la gente que puede estar ahora mismo viendo este programa. El honor es nuestro y mire, este libro está extraordinario. Yo quisiera que nos concentremos en estos programas hablando de este libro. Muy bien. Este es el nuevo libro que tú lanzaste recientemente. Sí. Se titula Determinados, escrito por la pastora Yesenia Ten. Pero antes de eso, háblanos de ti. ¿Quién es Yesenia Ten? Bueno, Yesenia Ten es un instrumento de Dios. Es una vasija de barro que el Señor llamó a la edad de 16 años con un propósito de servir a Él como puente para que otros lo conozcan y le sirvan y alcancen ese diseño, ese propósito que el Señor tiene con ellos. Yo me considero ser solo una vasija en las manos de Dios que ha entregado al Señor no solo su vida, sino también su voluntad. Yo vivo para agradar a Dios. Mi mayor deseo es poder escuchar la voz de Dios al final de mi carrera de vida, que me diga lo que tú tenías que hacer, lo hiciste y lo hiciste bien. Yo vivo para eso, ese es mi deseo, pastor, de verdad. Pastora, ¿y cómo fue que te convenció el Señor? Porque yo sé que hay miles de mujeres viéndonos. Amén. Y yo sé que Dios está tratando con muchas de ellas. Gloria a Dios. ¿Cómo fue ese momento que Él te convenció? Que te dijo, eres tú, no me importa tu pasado, no me importa lo que haya pasado. Eres mujer, pero está bien, eres tú a quien yo estoy llamando. Amén. Bueno, lo primero fue que me entregué al Señor cuando tenía 16 años. Mi mamá ya era cristiana y ella me pidió que como regalo del Día de las Madres la acompañara a la iglesia. Ese día la acompañé y fue algo tremendo lo que pasó conmigo. Dios me tocó desde el mismo momento que llegué a la iglesia y ese mismo día una persona de ahí de la iglesia, una mujer usada de Dios, se levanta del asiento llorando y le dice al pastor, necesito testificar lo que vi. Tengo que decir lo que vi cuando la hija de la hermana Flor, que es mi mamá, pasó al altar a recibir al Señor. Ella tomó el micrófono, ella dijo, yo vi que una luz más fuerte que el sol bajaba sobre ella y yo vi cómo el Señor la marcó desde hoy para ser un instrumento de Él, para llevar su palabra a las naciones. Eso yo lo recibí a la edad de 16 años y bueno, a los 17 pues ya comencé a formarme, a aprender de la Biblia luego de haber sido bautizada y todo esto. Y Dios a partir de ahí nos ha llevado pues en una carrera que amamos, pastor. Amamos esto, amamos
lo que hacemos para el Señor. Y ver a Dios haciendo que las vidas lleguen a Él, que las personas entiendan para qué fueron llamadas por Él, es nuestra pasión. Bueno, obviamente en el camino uno va entendiendo muchas otras cosas que no se saben desde un principio. Uno también va experimentando otras que uno tampoco las esperaba, pero al final todo obra para bien a los que aman al Señor, como nos dice la palabra, y Dios ha sido fiel y nos ha acompañado. Indiscutiblemente hay un mover del Espíritu de Dios sobre, y digo sobre porque es para empoderar. El Espíritu sobre es para empoderar, sobre la mujer y muy particularmente sobre la mujer latinoamericana. Uh-huh. ¿Y cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos que tú has tenido que saltar para que aquello que esa señora vio y lo que Dios te ha prometido uh-huh. se haga realidad? Uh-huh. Yo creo que ha sido más bien saber quién me llamó, saber por qué yo estoy donde estoy. Yo creo que cuando el Señor nos llama es importante saber a quién vas a oír. Hay un oído que hay que abrir y hay otro que hay que cerrar. Uh-huh. El salmista decía en una ocasión, yo sé los que me atacan, yo sé la guerra que tengo, pero él decía, yo soy como sordo que no oye, yo soy como mudo que no abre la boca, porque ciertamente cuando estás llamado por Dios a cumplir con una asignación, vas a tener que aprender qué es lo que vas a hablar y qué es lo que no debes hablar, qué es lo que vas a escuchar y qué no debes de escuchar. Entonces creo que se trata de eso. Yo he aprendido a abrir el oído a lo que tiene coherencia con lo que el Señor ha dicho de mí. Y eso definitivamente me ha bendecido, me ha fortalecido. No le niego que como humana, obviamente, pues hay momentos donde también uno se pregunta y dice, pero si yo lo que estoy es tratando de edificar y llevar bendición, ¿por qué recibo esto? Pero luego cuando lo ves de forma espiritual, entiendes que no hay manera de que lo espiritual que portamos sea recibido bien en personas que no tienen la esencia de Cristo, uh-huh. porque es un choque de esencia. Cuando nosotros llegamos a cumplir nuestra asignación a lugares específicos, pues ahí también hay personas que están llenas de un espíritu contrario que obviamente se resiste a lo que nosotros portamos. Sobre todo creo que lo más importante aquí es saber que esto se trata de algo espiritual. Esto nos va a ayudar a mantenernos sanos, pastor, porque si lo tomo de forma humana, voy a comenzar a pelear con carne. Y el apóstol Pablo dice que no, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino más bien que es una batalla espiritual. La forma, pastor, como Dios me fortalece para cada una de mis batallas, la forma como yo recibo renovación y siento que Dios me da alas de águila, creo que es la manera como todo cristiano también sabe que podemos ser renovados, y es a través de la oración, a través de la palabra, a través de tener una intimidad con el Dios que nos llamó. Hablemos de tu libro, Yesenia. Amén. Porque tu libro he tenido la oportunidad de leerlo. Gracias. Y he encontrado un mensaje muy poderoso en tu libro. Yo creo que toda Latinoamérica y toda la persona que tiene una pasión por servir a Jesús, yo creo que es importante que tú leas este libro. Me encanta cuando dice, porque para vencer y no para ser vencidos, fuimos llamados. Así es. Háblanos de eso. Así es. Bueno, yo creo que lo primero que Dios me permite plasmar en el libro es el hecho de que tú puedas identificar qué es lo que se opone a lo que Dios quiere hacer contigo. Nosotros siempre decimos que tenemos 3 enemigos, que son el mundo, la carne y Satanás. La verdad es que el enemigo es nuestro adversario, pero no todos los ataques que recibimos vienen de parte del enemigo. Hay ataques que vienen de nuestra naturaleza humana directamente, pastor. Y uno de esos es la falta de estabilidad, la falta de determinación. Hay muchas personas que toman buenas decisiones, pero no las mantienen. Entonces esto no se trata de yo decir que voy a hacer cosas buenas o que voy a iniciar a hacer buenos hábitos o a tomar buenos hábitos. No, se trata de mantenerlos. La Biblia dice que es mejor el fin del negocio que su principio.
que incluso no importa si comenzamos mal, siempre que terminamos bien. Entonces, en esa dirección, nosotros como creyentes tenemos que entender que somos gente asignada por Dios en esta generación para alumbrar a aquellos que necesitan ser alumbrados. Yo creo que el cristiano debe ser una persona fructífera, que de hecho Jesús dijo que esa es la manera como le damos gloria a nuestro Padre, siendo fructíferos. En ese sentido, nosotros tenemos una responsabilidad y es representar al Señor de la mejor manera que podamos hacerlo. Entonces, ¿qué es enemigo de ese propósito? ¿Qué se opone a eso? Una de las cosas que se opone, pastor, es la estabilidad. Es ese dejarnos guiar por cómo me siento, porque me lastimaron, porque aquel no cree en mí o porque sencillamente creo que no soy suficiente para hacerlo. Yo creo que tenemos que vencer eso, y eso es un enemigo interno que se opone al diseño de Dios para el nuevo hombre que Él llamó. El nuevo hombre en Cristo, dice la palabra, que es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Entonces, en esa dirección creo que hay que entender que nosotros estamos llamados a seguir adelante siempre que estemos seguros que vamos por la ruta correcta, porque a veces el avance real no tiene que ver con seguir adelante porque quizás la ruta no sea la correcta, sino que tiene que ver con devolvernos de la ruta incorrecta para poder tomar la ruta correcta. Entonces, eso es lo primero, pastor, que nosotros presentamos en el libro. Muy bueno. Y tú hablas acá, hay un capítulo que habla de los cambios. Sí. Los cambios que Dios pide, la obediencia a los cambios. Muchas veces esos cambios duelen. Muchas veces esos cambios son como una ofrenda de adoración. Tremendo. Hablemos de eso. Hablemos de los cambios que tú tuviste que pasar, los cambios que todos hemos tenido que pasar, lo importante de aceptar esos cambios. Sí, en ese capítulo de los cambios nosotros utilizamos un personaje que lo predicamos mucho, generalmente es muy usado para enseñanzas y demás, es el patriarca Jacob. Específicamente cuando la Biblia dice que él se encuentra con el ángel y tiene una batalla con el ángel, y el ángel al final de la batalla le dice, ¿cómo te llamas? Y él responde diciendo, yo me llamo Jacob, yo me llamo Jacob. Usted sabe, pastor, que el nombre de Jacob se traduce como usurpador. Y la verdad es que la esencia del nombre en la antigüedad representaba dos cosas. Número uno, el destino, y dos, el contenido de la persona. Por eso nosotros vemos cómo cuando Dios llamaba a muchos hombres y mujeres, les cambiaba el nombre, porque les cambiaba la esencia. Entonces, en esa dirección, nosotros en el libro desarrollamos esa manera de Jacob reconocer su nombre, confesarlo. Cuando el ángel le dice, ¿cómo te llamas? No es porque no lo sabía, pastor. El ángel lo sabía, pero él tuvo que confesarlo. Entonces, los cambios no se dan hasta que yo no identifico y yo pronuncio lo que tengo que cambiar. Muy bueno. Yo creo, pastor, definitivamente que no se puede sanar algo que no se reconoce que uno tiene mal. La razón por la que muchas personas siguen igual, siguen cayendo con lo mismo, siguen fracasando, tropezando todo el tiempo de la misma manera, es porque necesitan ser honestos. Es porque necesitan abrir su corazón delante del Señor y decir, Señor, yo no estoy bien aquí, yo tengo esta situación, Dios, sáname. E incluso cuando tengas que ir donde alguien que tenga el aval espiritual, que tenga el nivel de sabiduría, de presencia de Dios, de consejo de Dios para ayudarte. ¿Sabes qué? Buscar ayuda es de valientes, porque eso habla de que tú no te quieres quedar siendo igual. Así que yo en esa dirección, pastor, yo quiero utilizar este momento para animar a todas esas personas que están ahí, que quizás dicen, ¿por qué es que yo no avanzo? ¿Por qué es que yo siempre estoy en lo mismo? Por favor, no busques culpables fuera de ti, porque eso no te va a ayudar. Quizás descargar la culpa sobre algo que te pasó atrás, igual, no te va a ayudar. Mira, la Biblia dice que el Señor no quiere que traigamos a las memorias las cosas que quedaron atrás, porque Él está dispuesto a hacer cosa nueva.
Y te tengo que decir algo. Yo siempre digo que no es lo mismo hablar de una herida que hablar de una cicatriz. Nosotros todos en la vida, todos, sin importar de dónde seamos o lo que hayamos vivido o cómo estemos ahora mismo, todos hemos pasado por momentos que nos han herido, pastor. Hemos sido lacerados todos de alguna forma. Ahora, es tu decisión si tú te vas a quedar con esa herida o si vas a cambiar la herida por una cicatriz. Dios es nuestro médico y no importa lo que te haya pasado, Él te puede restaurar. Pero ¿sabes qué? Él quiere que tú confieses, Él quiere que tú identifiques, que tú digas, sí, ciertamente aquí yo necesito que Dios trabaje conmigo porque aquí es donde necesito sanar. Y la herida más difícil de sanar es la que nos hacemos nosotros mismos. Correcto. Tú mencionaste algo muy importante de reconocer, de confesar. Y hay comportamientos que vamos repitiendo y tenemos los mismos resultados, que son heridas, que es división, que es personas que nos abandonan o que perdemos, pero no reconocemos nuestro comportamiento. Entonces vamos a buscar sanidad interior aquí, vamos a otra iglesia para que nos ayuden, vamos a buscar otro consejero, pero hasta que no reconozcamos que fuimos nosotros mismos los que lo estamos causando, Dios no nos va a sanar. Qué tremendo. ¿Ves? Gloria a Dios. Muy bueno. También quiero que me hables. El libro se llama Determinados. ¿Por qué le pusiste Determinados? Cuando voy a escribir, siempre le pido dirección al Señor. Lo que hago es que me tomo un tiempo de ayuno y oración y le pido a Dios que me ayude y que ponga en mi corazón lo que Él quiere que comuniquemos. Este libro es el número 8. Ya hasta este momento el Señor nos ha dado la oportunidad de escribir otros 7 libros. Y recuerdo que cuando me tocó escribir ese, yo le pedí al Señor que por favor usara ese proyecto como una respuesta a la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y la verdad es que el libro busca, pastor, por dirección de Dios, hacer que la gente entienda que luego de ser sacudidos por una pandemia a nivel global, que luego de haber visto cómo muchos perdieron seres queridos, otros perdieron negocios, otros sienten que todo se les desplomó, el libro lo que te enseña es a básicamente hacer todo lo que puedes con lo que tienes en el lugar donde estás. Amen. Y voy a repetirlo, es hacer todo lo que puedes porque hay cosas que no puedes hacer. Y a veces por estar enfocándonos en lo que no podemos hacer, no hacemos lo que sí podemos hacer. Entonces yo te tengo que decir que sí, yo sé que hay muchas cosas que tú quieres hacer y que de hecho posiblemente quizás más adelante Dios te va a dar la oportunidad de hacer, pero ahora no es el momento. Sin embargo, yo te tengo que decir algo, mientras tú esperas lo que viene delante, tú no tienes nunca que comparar la espera o que interpretar la espera como un estado de parálisis. No, la espera tiene que ver con capacitarte para lo que viene más adelante. Es decir, que mientras yo espero algo, pastor, que es lo que Dios dijo que va a hacer, yo puedo prepararme mientras yo espero, haciendo lo que puedo hacer ahora y preparándome para manejar bien eso que más adelante va a llegar a mí. Repito, hacer todo lo que puedes con lo que tienes, con lo que tú tienes. ¿Cuál es nuestro error a veces, mi pastor? Que nosotros observamos mucho lo que tienen otros. Entonces, está bien admirar a otros. De hecho, yo estoy ahora mismo frente a un hombre que admiro con todo mi corazón y lo respeto muchísimo, pastor. Gracias. Y quiero decirlo frente a las cámaras. De verdad, usted para mí es un ejemplo. Ay, gracias. Pero sabes que una cosa es admirar a alguien y otra cosa es tú subestimar lo que Dios te dio a ti. Es decir, nosotros cada uno tenemos algo. La Biblia dice que a cada uno Dios nos ha dado algo. Y quiero que tú sepas que tú tienes algo. Y que cuando tú lo reconoces, lo activas, le das el valor que tienes que darle, eso que tú tienes va a bendecir a la gente que está a tu alrededor. Y lo otro es, hazlo desde el lugar donde te encuentras. Yes. Que quizás no sea el más cómodo, pastor. Pero es el perfecto. Usted lo ha Porque dicho. es el donde Dios nos puso. Correcto. Y otra cosa que he aprendido, por lo menos en mi caso, que en la espera es donde más yo muero. Tremendo. Y cuando yo muero, Él crece.
Y entonces ahí viene la victoria. So, no te desesperes si Dios te tiene esperando. Como decía la pastora, en el lugar donde estás, haz lo que puedas con lo que tienes, que tu Dios sigue en control. No te rindas. Dice, su deseo es que no te rindas. Esta parte del libro habla acerca de cómo nosotros, mientras nos movemos en lo que Dios quiere que nos movamos, vamos a tener obstáculos, muchos obstáculos. Y la verdad es que Dios espera que nosotros sepamos que Él no nos pone en algo que no esté dispuesto a respaldarnos ahí. Es decir, Dios es un buen padre, nuestro mejor amigo. Hay algo que pasa con nosotros y yo quiero comunicarlo aquí a todos ustedes. Miren, nosotros tenemos una bendición grandísima. ¿Y usted sabe cuál es esa bendición? Que la Biblia dice que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Es decir, que no importa quién nos deje solo, no importa quién ya no esté, no importa quién se levante en contra de nosotros, el Espíritu Santo vive. Mire, pastor, eso es algo tan espiritual que cada vez que yo lo pienso, yo me quiebro, yo digo, Dios mío, tú vives dentro de mí en la tercera persona de la Trinidad. Qué poderoso. Pastor, Jesús dijo, el Espíritu les va a guiar a toda verdad. Él les va a enseñar todas las cosas. Él les va a guiar por el camino que ustedes deben de seguir. Yo creo que rendirse no es una opción. Cuando tú tienes dentro de ti, viviendo contigo y dando cada paso que tú das contigo al Señor. Dilo otra vez. Creo que rendirte no es una opción. Nunca. Creo que lo que tienes que hacer es hablar con el Espíritu Santo, porque Él te va a fortalecer. Cuando tú sientas que todo se desploma, que ya no puedes dar un paso más, mire, escucha esto, por favor, recíbelo en el nombre de Jesús. El Señor nunca nos va a dar una carga mayor a nuestra capacidad de soporte. No va a pasar. De hecho, la palabra dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que Dios es fiel, que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Y es importante, Yesenia, es importante que lleguemos a ese lugar, al lugar donde no podemos más, al lugar donde no sabemos más, al lugar donde no tenemos más, ni tenemos, ni podemos, ni sabemos. Es importante porque es ahí donde nace la verdadera intimidad con Dios. Es ahí, es ahí. Es ahí donde nace la dependencia. La dependencia. Sí, y es ahí donde nos humillamos y reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Gloria a Dios. Es ahí donde de verdad comienza todo. Ahí es donde comienza todo, porque ahí es donde dependemos totalmente de Él. Qué tremendo. Y cuando aprendemos a depender totalmente de Él, se nos va el miedo, se nos va el temor, no hay intimidación que te pueda detener. Tremendo.